Damos la bienvenida aquí en Esferas del Poder al experto en relaciones internacionales, el doctor Iván Ernesto Gatón. Muchísimas gracias por el honor. Oh, gracias, Federico. Un caluroso saludo. Doctor, fíjese, ha impactado, ha causado estupor, sorpresa y mucha incertidumbre, tanto en Haití como en el plano internacional, el asesinato del presidente Jovenel Moïse. ¿Qué impacto tiene el magnicidio en Haití en el plano geopolítico e institucional? Bueno, en el plano político, evidentemente que esto lo que hace es traer más incertidumbre en una situación ya caótica, problemática. Y en el plano internacional, digamos que también se suma a una serie de preocupaciones que sobre el pueblo haitiano han existido ante la propia abulia y desidia de una comunidad internacional que ha dado la espalda a un país que como Haití necesita realmente y efectivamente de una colaboración internacional que le permita al pueblo haitiano salir hacia adelante, porque las debilidades institucionales, los problemas crónicos de Haití, no es posible que puedan ser resueltos por el propio pueblo haitiano. Más aún cuando vemos, Federico, que la población haitiana, más de un 60% es pobre, más de un 50% de la población haitiana ni siquiera tiene identidad, no hay servicios sanitarios, no hay servicios de educación. Estamos hablando de un país que está preso en la actualidad de las pandillas, de un país que la élite política todavía no ha diseñado un proyecto político inclusivo y una clase económica que, según el expresidente norteamericano Bill Clinton, que ha estado trabajando muy de cerca a partir del terremoto con Haití, dice que es una élite política moralmente repugnante. Así que imagínese usted, con todos estos condimentos, todo lo que esto puede significar para la región y para el propio pueblo haitiano, que en estos momentos también está bajo la incertidumbre de que este tipo de asesinato a apenas 2 meses de que Moïse debiera entregar la presidencia, indica un elemento vengativo, indica que hay gente que se benefician del mismo y en la medida en que siga discurriendo el tiempo, ya vemos cómo a finales de semana el propio gobierno haitiano tenía que desmentir que el primer ministro Joseph estaba involucrado en la muerte del presidente haitiano, como así lo indicaban reportes periodísticos. Es decir, vamos a estar escuchando muchos elementos o vamos a estar escuchando una serie de argumentos que se suman a elementos que de una manera u otra lo que hacen es evidenciar que el problema haitiano es casi, como se diría en filosofía, aporético. Es un enmarañado ambiente, tal y como se plantea el profesor. Sin embargo, ¿por qué a 2 meses de que un hombre se va del poder se genera un espectacular asesinato, como si fuera de película? Es decir, según los reportes actuales, los alegados mercenarios entran a la casa y asesinan al presidente acostado con su esposa, y su hija tiene que refugiarse donde un hermano
Y esto parece como algo inimaginable. Un presidente que es una figura que debe ser estrictamente protegida, que tiene un cuerpo de seguridad, realmente al final la seguridad presidencial no resulta ni con un rasguño. ¿Cuál lectura? ¿Por qué una lectura que puede ser un elemento vengativo, tal y como usted utilizó el término? Bueno, lo que sucede es que si se hurga en la cultura del vudú, eh, por ejemplo, este tipo de asesinatos es la hazaña con que se cometen este tipo de asesinatos es para que cuando usted tenga que ir al lugar donde están las almas de los muertos, usted siga con la discapacidad con la cual usted murió aquí. Es decir, cuando vemos la visión del vudú, que la puedo ilustrar mejor con la del candomblé brasileño, que es vudú también, y recordemos una famosa novela de Jorge Amado, Doña Flor y sus dos maridos, que es la que tiene como fondo la famosa canción de Chico Buarque de Holanda, que luego interpretaran en salsa Willy Colón, que dice, oh, ¿qué será, que todo en la vida se va, se nos va? En esa novela vemos a Badiño, que ha muerto, sin embargo, sostiene relaciones con la mujer después de muerto. Entonces, en ese tipo de creencia del vudú, se cree que los muertos pueden estar coexistiendo con los vivos. Bueno, no es solamente el vudú, en el Shinto, en Japón, en el shintoísmo, también hay elementos con los kamis, que son seres vivos. Eso depende de la cosmovisión. Entonces, cuando usted ve que los balazos en las tetillas, que los disparos en la cabeza, no, la hazaña con la que muere es un elemento que indica que hay vudú detrás y que hay una venganza, porque evidentemente, si ya en 2 meses se va a llamar a elecciones, ¿cuál era la necesidad de ejecutar un asesinato de esta magnitud? Pero Haití tiene sus peculiaridades y lo que evidencia todo esto, Federico, con las noticias que salen ahora de un lado, las que salen del otro, es que la realidad es que no tenemos a mano todas las informaciones y no la vamos a tener por ahora. Vamos a tener que estar elucubrando, porque estos son tiempos de posverdad y lo que evidencia la muerte de Mois es que del círculo que menos pudiéramos imaginarnos, y esto siempre se utiliza porque en la historia, siempre cuando se analiza los crímenes políticos, se dice a quién beneficia más que hayan asesinado a Mois. Y quizás esa persona que nadie piensa que estuvo detrás del asesinato pueda utilizar chivos expiatorios, pero también se hace muy cuesta arriba imaginar que militares colombianos van a estar en Haití con un plan de asesinato de un presidente sin tener un plan de fuga. Es decir, es algo como que se hace un poco cuesta arriba, es un asunto lógico. Y además, estos sicarios, que yo creo que es incorrecto también llamarles mercenarios, porque desde la perspectiva de la Convención de Ginebra, mercenarios son los que pelean en una guerra por sueldo. Es decir, como los famosos y antiguos condottieri, pero no pueden ser llamados mercenarios, asesinos a sueldos por el hecho, o a sueldo por el hecho de que hayan sido militares. Son simple y llanamente sicarios, asesinos. Entonces esta gente, cada día que pasa, uno como que dice, pero son kamikazes, son suicidas. Evidentemente que tenían apoyo dentro de Haití y que la situación evidentemente nos muestra a nosotros que los grupos que pelean por el poder, y más cuando Moïse había advertido de que habían sectores
de la élite tradicional económica haitiana, que querían darle un golpe de Estado, de que estos grupos parece que estaban dispuestos a mantener una situación de pugnacidad con él, que de antemano lo hacían indicar quiénes podían ser los que hoy, porque eso es lo que hace una figura que hay que tomar en cuenta, Federico, en todo esto, que es Barbecue, Jimmy Cherizier, un antiguo policía, quien estuvo de una manera u otra apoyado por Moïse, y decía él que esa élite económica tenía que pagar por el asesinato de Moïse. Es decir, que lo que estamos viendo es una situación, como usted decía, enredada, enmarañada, de sectores de poder y que evidentemente no les importa el destino común del pueblo haitiano. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el experto en relaciones internacionales, el doctor Iván Ernesto Gatón. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el experto en relaciones internacionales, el doctor Iván Ernesto Gatón. ¿Hasta dónde llegará entonces la situación haitiana en medio de este vacío y la especie de pugnacidad por el poder que existe en Haití? Un primer ministro que asume y que es señalado como sospechoso, uno que se va, una confusión de quién está gobernando Haití en los actuales momentos. Bueno, más complicada no podía estar la situación sin un presidente de la Corte de Casación que pudiera asumir el poder ante la falta del presidente de la República, que había destituido al primer ministro, y el primer ministro que iba a designar no pudo juramentarlo, y ante un Congreso que hace un año que venció, igual que el mismo presidente, que estaba vencido según la Constitución. Todo esto lo que nos indica es que un país con la situación económica, con la situación social que tiene Haití, seguirá complicándose. Yo creo que hay un término, Federico, que debemos tomar en consideración en Haití, y es la somalización de Haití, como Somalia, allá en el Cuerno de África, al lado de Etiopía y al lado de Kenia. Estamos hablando de un país donde las bandas criminales secuestran a personas de escasos recursos simplemente por $100, donde el narcotráfico ha llegado, pero con un elemento que también me recuerda a Somalia, porque en Somalia hay fundamentalismo islámico, y Haití, según el New York Times y según advertencias que se vienen haciendo de centros de pensamiento, el Islam ha crecido grandemente en el suelo haitiano a partir del terremoto. Esto implica que existan en la actualidad unas 40 mezquitas donde no hay un control del tipo de imanes y el Islam que están predicando, y lo que esto podría venir a significar dentro de 20 o 25 años, donde algunas de esas mezquitas tienen financiamiento que exceden los $100,000 mensuales. Ese es un tema para prestarle mucha atención. Por eso el término somalización de Haití hay que prestarle mucha atención. Estamos compartiendo una misma isla con Haití, y República Dominicana, como tiene que ser, debe tomar medidas y está tomando medidas frente a la inestabilidad política e institucional que vive Haití. ¿Cómo puede afectar esta especie de somalización que usted plantea en Haití a República Dominicana?
De hecho, ninguna frontera del mundo es totalmente segura ante los anhelos de alimentación y de mejor vida de los seres humanos. Y esto lo vemos desde Estados Unidos, a pesar de ser la primera potencia del planeta, que recientemente tuvo una crisis migratoria. Esto lo vemos, por ejemplo, en Turquía, que tuvo que recibir 3 millones de sirios. Esto lo vemos ante la frontera que tiene Europa en Ceuta y en Melilla con el África, donde hay gente que viajan hasta 6 meses. Es decir, que si los países desarrollados no pueden tener fronteras totalmente sellados, mucho menos podría, por más que lo desee, la República Dominicana. Y esto afecta, de hecho, a nuestro país, ya donde gran parte del presupuesto de nuestros hospitales se va en inversión con las parturientas haitianas, donde una gran parte de esa población haitiana marginada, depauperada, no es recibida, como decía el señor Marlaska, que es el secretario de Migración de los Estados Unidos, que no vengan para acá los haitianos, incluyó los cubanos también, pero lo mismo sucede en toda la región del Caribe, en Bahamas, en las islas o provincias de ultramar francesa como Martinica y Guadalupe. Quien recibe toda esa migración es la República Dominicana. Los costos que esto tiene son muy altos. Lo que pasa es que también siempre hay que ver el tema migratorio en una perspectiva de largo plazo. Quien realmente viene cargando y seguirá cargando con el peso de Haití es República Dominicana, porque los haitianos no van a dejar de cruzar hacia la República Dominicana. Quizás si usted y yo, que fue lo que pensé en muchos de los viajes que hice a Haití y veía la situación de Haití y me ponía en su lugar y decía, bueno, ante la situación que hay aquí, si yo fuese haitiano estuviese en República Dominicana. Entonces, yo creo que nosotros ya venimos sufriendo el impacto de la situación que tiene Haití. Cambiando de tema, Cuba está despertando, quiere democracia, la gente se ha manifestado en las calles. Una inusitada acción de la población. Estamos a las puertas o en los umbrales de un cambio de sistema en Cuba. Bueno, yo creo que tomando el tema de Cuba desde una perspectiva académica, si bien es cierto que es un régimen que está desgastado, son 62 años, que quienes gobiernan ahora no es el grupo icónico que levantó la revolución. Es una generación donde no existe ese vínculo afectivo, histórico. Lo cierto es que lo que sucede en Cuba viene empujado más por la COVID-19 y las sanciones que le aplicó la administración Trump, que por las propias ansias, entre comillas, de democracia. Porque también las democracias, ante la situación que ha creado la COVID-19, la gran mayoría de los países la gente ha salido a protestar, incluso en Francia. Acabo incluso de estudiar hoy en la revista Política Exterior de España un artículo sobre las democracias y cómo la COVID-19 ha dejado efectos secundarios, y en un test que la Unión Europea hizo a las democracias, dice que muy pocos países revalidan la fuerza de sus instituciones y la confianza de los ciudadanos.
Lo mismo estaba pasando en Chile. Colombia tiene un mes de protestas con casi 100 desaparecidos. Yo siempre he dicho que lo que sucedió con George Floyd no fue solamente el tema del racismo que exacerbó los ánimos, sino también que es una chispa que enciende la pradera en un país que tenía ya en ese momento más de 400,000 muertos y la mayoría afroamericanos y latinos. El COVID-19 realmente ha llevado protestas y ha puesto en jaque, digamos así, a las democracias que ya antes de la COVID venían teniendo serios cuestionamientos, porque hay una realidad, Federico. El 2% de la población del planeta lo disfruta todo y el resto solamente le queda a través de estos medios de comunicación. Lo que le queda es contemplar como otros viven muy bien y la gran mayoría está condenada a vivir mal por una mala distribución de los recursos. Y peor aún, estamos destruyendo el planeta y algunos ya están pensando en colonizar Marte porque saben que de seguir el rumbo que lleva el planeta, aquí no se va a poder vivir. Así que yo creo que lo de Cuba hay que contextualizarlo muy bien. En Cuba no existe una oposición articulada que pueda sustituir la estructura del gobierno cubano, que no es, digamos así, un gobierno tan débil. Quizás Cuba tenga uno de los países con mayor sistema de seguridad, pero asimismo de una élite política militar. Lo repito de nuevo, una élite político-militar. Cuba, al igual que China, al igual que Vietnam, tienen un ejército que responde al partido. Entonces es muy difícil, como le dijo en su momento Chu Enlai a Salvador Allende cuando le dijo que él tenía el poder y él le dijo que el poder salía de la boca de un fusil. Lamento decirlo así, pero la historia demuestra que el poder ha salido de la boca de un fusil. Y evidentemente que en Cuba quien tiene el poder es el gobierno. Otro tema, tenemos a Nicaragua, en Centroamérica, trasladándonos a Centroamérica. Resulta que el proceso de pluralización política se ha visto coaccionado en Nicaragua con la detención de los opositores, de la competencia en las elecciones venideras. ¿Cree usted que el totalitarismo se arraiga, tiene raigambre o más raigambre en Nicaragua en los actuales momentos? Cada pueblo es distinto. Nicaragua hay que verlo en su contexto, pero evidentemente que Ortega ha creado una especie de dinastía política con su esposa, porque realmente si usted escucha a todos los mentideros políticos de Nicaragua, es la señora Murillo quien tiene el poder detrás del trono. Y es evidente que en Nicaragua la oposición tiene muy poco espacio, muy poco margen, pero me gustaría hacer una reflexión, Federico, ante la democracia que está asediada por eso que se llama el gatopardismo, de cambiarlo todo para que todo siga igual. Según estudios que ya se habían hecho en Naciones Unidas sobre la democracia en América Latina y que han vuelto a volver a hacerse, es decir, los estudios que hablo exceden más de 10 años. En América Latina, la mayoría de la población prefiere un gobierno dictatorial siempre que tengan seguridad y empleo. Me explico. La mayoría de los países de América Latina tienen altas tasas de criminalidad,
provocada por la violencia que trae las drogas, pero también no tienen empleo. Eso sucede en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, donde las pandillas son poderes fácticos. Eso sucede en la mayoría de los barrios, de las favelas de América Latina. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, que votamos y elegimos, pero lo cambiamos todo, pero todo sigue igual. 4 años más y después vendrá otro presidente que no habrá dado ni empleos, ni mejor sistema sanitario, ni mejor sistema de salud, y mucho menos seguridad. Todos esos estudios están hechos. Por eso hay que ver que el artículo que escribió al presidente Biden, que es importante leerlo antes de irse a la reunión con sus homólogos en Europa, hablaba de que Europa y Estados Unidos, ante los valores autocráticos, están llamados a vender e imponer sus valores. Porque la percepción es que en los países donde existe autocracia, sí hay estabilidad económica o crecimiento económico y sí hay seguridad. Esto hay que prestarle atención, porque cuando Biden habla de la seguridad, es que en Estados Unidos mueren diariamente 106 personas por tiroteos. Entonces la gente dice, pero yo prefiero un gobierno que sea autocrático, pero que la vida de mis hijos, que mi vida no esté en peligro. Estamos ahora con la COVID-19 viendo un escenario donde si realmente los valores que deben imponerse son los democráticos o los autocráticos. Un gran dilema. Agradecemos su amable y fructífera y edificante comparecencia aquí en Esferas de Poder, abordando con toda la propiedad que caracteriza un experto como usted de estos temas, que son de tanta importancia y que generan tanta atención en la ciudadanía, sobre todo si se refiere al comportamiento de los gobiernos y de los sistemas políticos en sentido general. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. Pero Federico, antes de despedirme, me gustaría tomar 30 segundos para decir una reflexión que viene de la élite política más acendrada y que conoce muy profundamente el tema haitiano. En Haití, los actores políticos no van a resolver por sí solo el problema haitiano. Haití necesita de la ayuda de la comunidad internacional para que quienes estén allí puedan realizar una labor. Lo que se habla es de la figura del fideicomiso, porque si no se lleva a cabo un plan estratégico donde no sea simplemente regalando comida y dándole a ONGs que gastan más en los salarios que tienen sus representantes, que es lo que terminan invirtiendo en el pueblo haitiano, la situación en Haití seguirá siendo igual de calamitosa. Gracias, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el experto en relaciones internacionales, el doctor Iván Ernesto Gatón. Proseguimos con nuestro contenido.